Seguramente os suene esta imagen. Es la última foto de Kim Wall con vida, que es esta chica de aquí, y que el 10 de agosto de 2017 quedó para entrevistar a Peter Madsen, este tío de aquí, que es el inventor del submarino en el que están a punto de meterse y en el que pasaron cosas que no os contaron cuando visteis este caso en la tele en 2017. Porque ¿sabéis algo de los turbios fetiches de Peter? ¿Sabéis algo de lo que encontraron en su ordenador? No os preocupéis porque aquí estoy yo para contaros todo el caso con todo detalle y para haceros ver que este caso es mucho más turbio de lo que recordabais. Esa foto la sacaron el 10 de agosto. Vale, pues al día siguiente, viendo que Kim no aparecía por ningún lado, denunciaron su desaparición a la policía. Y unas pocas horas después, el mini submarino de Peter Madsen, el UC-3 Nautilus, se hundió. Como os podéis imaginar, esto fue un shock tremendo para los familiares y amigos de Kim, que sabían que había ido a Copenhague para entrevistar a Peter y dar una vuelta justamente en el submarino que se acababa de hundir. Kim Isabel Frederica Wall tenía 30 años cuando ocurrió todo esto. Era de Trelleborg, Suecia, y tenía un hermano menor. Ingrid, su madre, era periodista, y Joakim, su padre, fotógrafo. Así que tanto Kim como su hermano vivieron desde muy jóvenes pues ese ambiente de periodismo, de reportajes, de actualidad, de storytelling. De hecho, acompañaban a sus padres a trabajar siempre que podían. Su madre decía que con solo 6 años, Kim ya sabía leer y escribir, porque le ponía mucho interés y aprendió ella sola. Decía que le encantaba escuchar y contar historias, que parecía que lo llevaba en la sangre. Obviamente, con el ambiente que respiraba en casa y esa facilidad o vocación que tenía, estudió periodismo. Se hizo periodista independiente porque lo que quería hacer, lo que más le llamaba la atención, era dar voz a personas que no la tenían. Contar historias reales, contar historias curiosas, entrevistar a personas que nadie entrevistaba. Sabiendo lo que quería y para avanzar un poco más en sus estudios, fue a estudiar relaciones internacionales a la London School of Economics, una universidad súper exigente, pero a la que Kim entró sin problemas porque se había graduado con unas notas espectaculares. Después se fue a Nueva York, donde hizo un posgrado de periodismo y asuntos internacionales. De hecho, las fotos que estáis viendo ahora mismo son de la graduación de ese posgrado, que hicieron una fiesta e invitó a sus padres. Imaginaos la obsesión y la vocación que tenía Kim con el periodismo, con contar historias, con conocer el mundo, que todos sus profesores y compañeros de clase decían que realmente lo vivía, que era su pasión. De hecho, para cuando hizo el posgrado, como ella lo que quería era viajar por todo el mundo descubriendo historias reales, pues aprendió hasta chino mandarín. Cuando empezó a trabajar como periodista independiente, destacó, o sea, llamó muchísimo la atención, y sus reportajes se publicaron en la revista Time, en The New York Times, en The Guardian y en Vice. Es que hasta le dieron el premio al mejor reportaje digital por un documental que hizo sobre el cambio climático y las pruebas nucleares en las Islas Marshall. Trabajó en Sri Lanka, en Haití, justo cuando lo del terremoto, que ya todos nos hemos olvidado, en Cuba, en Uganda, es que incluso fue becaria de prensa de las Naciones Unidas. Pero vamos al año 2017, cuando empezó a salir con Ole Stove, un diseñador que compartía con Kim su pasión por viajar y descubrir el mundo. De hecho, tenían ya todo preparado para mudarse a China, o sea, no para irse de viaje, para irse a vivir a China, porque Kim quería conocer esa cultura y trabajar allí. De hecho, ya os he dicho que había aprendido chino mandarín y todo. Ya veis que eran todo buenas noticias. Incluso sus padres estaban más contentos que nunca, porque por fin su hija, con 30 años, había encontrado al novio perfecto para ella. Estaban tranquilos porque por fin iba a tener a alguien que la acompañara en sus viajes, porque ya veis que iba a sitios peligrosos, países que estaban en guerra, países donde había habido catástrofes naturales, etc. Pero vamos al día de los hechos, vamos a ese 10 de agosto de 2017. Kim se había puesto en contacto con Peter Madsen, el inventor del mini submarino, para hacerle un reportaje, pero parecía que al final no lo iba a hacer porque es que no le contestaba, y justo cuando estaban preparando la fiesta de despedida, porque ya definitivamente se iban a vivir a China el día 16, Peter le contestó. Peter Madsen tenía 46 años, era ingeniero aeroespacial de formación, pero era inventor y se dedicaba a construir submarinos. De hecho, era el cofundador de Copenhagen Suborbitals, una empresa o un programa espacial que lanza cohetes y cápsulas al espacio.
Algo así como SpaceX de Elon Musk, pero de Dinamarca. De hecho, sigue existiendo y siguen lanzando cohetes. Aquí estáis viendo la página web. Bueno, el caso es que en mayo de 2008 creó su tercer submarino, el UC-3 Nautilus, y funcionaba, o sea, era todo un éxito. Era el submarino fabricado por un particular más grande del mundo. Un submarino que había fabricado él mismo por unos 200.000 euros y que le hizo bastante famoso en el mundillo. Incluso le hicieron un documental, Amateurs en el espacio. Sacó un libro y ganó un premio en el 2016 y todo. Ya os podéis imaginar que todo esto hizo que Peter se convirtiera en una persona hiper famosa en Dinamarca. Le llamaban Rocket Mansen y todo. Y por eso Kim dio con él, porque estaba continuamente buscando historias y personajes curiosos a los que entrevistar y le venía perfecto para hacer un último documental antes de irse a vivir a China. Kim le mandó un mensaje y le propuso hacerle un pequeño reportaje y una entrevista mientras viajaban en el submarino, si era posible. Y en el mensaje que Peter le envió ese 10 de agosto le dijo que sí, que el submarino estaba operativo y que podían hacer la entrevista sin problema. Cuando Kim recibió el mensaje dejó lo que estaba haciendo porque, ya os digo, estaban preparando la fiesta de despedida porque se iban a China ya. Y se marchó a Copenhague para entrevistar a Peter porque era ahora o nunca y realmente Kim pues quería contar esa historia. Entonces, fijaos qué curioso, porque su plan era llegar a las 7 a Refshalen, a esta zona de aquí, al puerto, entrevistar a Peter, dar una vuelta en el submarino y volver a casa a las 10 para la fiesta de despedida que estaban preparando con su familia y sus amigos. Y justo antes de irse le dijo a Ole, a su novio, oye, vente conmigo porque esto es una oportunidad única, vamos a dar una vuelta en un submarino, ven porque para las 10 estamos aquí. Pero Ole en el último momento le dijo que no, que mejor se quedaba en casa preparando la cena para que cuando ella volviera estuviera todo listo. Fijaos que es esa típica decisión de último momento que a lo mejor podía haber cambiado las cosas. No se sabe y, a ver, tampoco vamos a responsabilizar a nadie que no sea el autor de los hechos, pero la duda pues siempre va a estar ahí. Kim llegó al puerto, estuvo charlando un rato con Peter y a las 8 menos cuarto más o menos se subió al submarino con él. Antes de cerrar la escotilla y sumergirse, a las 8:30 un padre y un hijo que estaban navegando por ahí vieron el submarino, se pararon a charlar con Kim y con Peter y les hicieron estas fotos que estáis viendo ahora mismo. Cuando todo esto salió a la luz, el hombre que estaba con su hijo en el bote dijo: él bromeó diciendo que mi barco era más potente que el submarino. Todos nos reímos. El ambiente era muy agradable. Ella no entró a la conversación y él hablaba de tal manera que parecía que quería impresionarla. La chica nos sacó una foto a mi hijo y a mí, y yo cogí el móvil y les saqué una foto antes de que se sumergieran. La foto es esta que estáis viendo ahora mismo, y es la última imagen que hay de Kim Wall con vida. Justo después de esta foto, es decir, antes de cerrar y sumergirse, Kim mandó varios mensajes a su novio. Los últimos fueron: por cierto, estoy viva, ahora vamos a descender, te quiero, ha traído café y galletas. Ole le respondió, pero Kim ya no mandó más mensajes. El caso es que Peter al día siguiente tenía que estar con el submarino en la isla de Bornholm, porque tenía una exhibición, pero cuando se sumergió con Kim, mandó un mensaje diciendo que cancelaba el plan, sin más. Pasó el tiempo y a las 10:30 de ese mismo día, del 10 de agosto, Ole cogió la bici y fue al puerto a ver qué pasaba, porque habían quedado a las 10 para cenar todos juntos y no sabía nada de Kim. Cuando llegó al puerto no la encontró ni a ella, ni a Peter, ni había rastros del submarino. Ole avisó a la policía y al día siguiente, a primera hora de la mañana, empezaron a buscar a Kim y empezaron a buscar el submarino con helicópteros y con barcos. De hecho, mandaban mensajes continuamente al submarino, al UC-3 Nautilus, pero nadie contestaba. A las 10:30 de la mañana la policía consiguió ver el submarino cerca de este punto, que parece que está en medio de la nada, pero hay un faro, el faro de Drogden. Llamaron a Peter por radio y contestó, por fin, como si nada. Dijo que iba a poner rumbo al puerto, pero 30 minutos después de esta comunicación por radio, el submarino se hundió de repente. Y es que hasta tuvieron que rescatar a Peter en un barco. Cuando dejaron a Peter en tierra, obviamente, pues toda la policía estaba esperando, hicieron dos cosas: declarar a Kim Wall oficialmente como desaparecida, que es algo que, aunque su novio avisó a la policía y la estuvieron buscando, no podían hacer justo hasta ese momento, y acusar a Peter Madsen de homicidio por la ligera sospecha de que el submarino no se hundió por accidente, sino que fue él quien lo hizo. Peter, por supuesto, pues decía que no se le ocurriría jamás hundir su propio submarino y que dejó a Kim en tierra un rato después de empezar el viaje en el puerto de Refshalen, en un restaurante. Y esto hace 40 o 50 años pues podría haber colado, pero hoy en día, a ver, esto es algo que se desmonta en minutos porque se revisan las cámaras de seguridad del restaurante y de los alrededores y punto. Y eso fue lo que hizo la policía y, lógicamente,
lógicamente pues no se veía a Kim en las grabaciones. Además, y por esto es fundamental interrogar a los sospechosos desde el minuto 1, porque se cometen este tipo de errores, si Kim se bajó tranquilamente en el puerto, ¿por qué no llamó a su novio o a sus padres? ¿Por qué no avisó a nadie si estaban esperándola para cenar? Vamos, que si ya tenían sospechas de que algo raro había pasado, después de esto pues os podéis imaginar. El UC-3 Nautilus se hundió en esta zona de aquí. Aquí está el faro donde le vieron y desde donde dijo que iba a ir al puerto, así que hizo este camino por aquí y se hundió en este punto. Se quedó a 7 metros de profundidad. Al principio mandaron unos buzos para intentar bajar, investigar un poco y ver si podían acceder al interior manipulando el submarino lo menos posible, pero no pudieron entrar. Así que lo único que podían hacer era reflotarlo para llevarlo al puerto, como estáis viendo en estas fotos, para investigar el interior con calma y descubrir qué había pasado realmente. Recordad que la policía tenía a Peter detenido por homicidio y antes del juicio, y esto es algo que se puede hacer en Dinamarca, Peter decidió confesar. Dijo literalmente que le había dado un entierro marino a Kim, porque cuando se metió en el submarino, la escotilla, la pedazo de placa de metal de 70 kilos con la que se cierra el submarino, se le cayó encima y le aplastó la cabeza. Dijo que cuando vio lo que había pasado, se asustó, pensó que nadie le iba a creer, se puso histérico y con todo el estrés y con toda la ansiedad, navegó con el submarino sin saber a dónde ir, incluso pensando en quitarse la vida, hasta que se quedó dormido y cuando se despertó decidió que lo mejor iba a ser tirar a Kim al mar. El 14 de agosto, 4 días después de que Kim quedara con Peter, los peritos determinaron que el submarino no se había hundido por accidente, sino que fue Peter quien hizo que se hundiera. Aunque estuvo un tiempo hundido, pues el interior estaba en bastantes buenas condiciones y encontraron muchísima sangre de Kim por todos lados. Una semana después, muy cerca de donde Peter hundió el submarino, apareció flotando un torso desmembrado. 2 días después salieron a la luz los resultados de la autopsia y confirmaron que sí, que era el torso de Kim y que alguien la había descuartizado. Es decir, igual que pasaría en España, se le acusó también de ocultación de pruebas y profanación de cadáver. De hecho, os lo digo por curiosidad, en España, si descuartizas un cadáver, te caen como máximo 5 meses. Pero claro, si descuartizas el cadáver de una persona a la que has quitado la vida, pues es un agravante, como en el caso que os estoy contando. El 4 de octubre salió a la luz algo que no dijeron cuando encontraron el torso de Kim, y es que tenía 15 pulgadas. De hecho, ese día también salió a la luz lo que Peter tenía en el ordenador, pero luego os lo comento mejor. El 6 de octubre encontraron las piernas, la cabeza y la ropa de Kim en 2 bolsas en la bahía de Køge, en esta zona de aquí. Dentro de las bolsas encontraron también un cuchillo y tubos de metal que Peter puso para que las bolsas se hundieran. El día siguiente salió a la luz un detalle fundamental, y es que seguro que estáis pensando, vale, si tenían la cabeza, se podría saber si era verdad o no eso de que la escotilla se la aplastó, ¿no? Pues sí, lo miraron y no tenían ninguna lesión en la cabeza, ni una fractura, no tenía nada. De hecho, no pudieron determinar la causa de la muerte. Cuando Peter se enteró de esto, decidió cambiar su versión para ajustarse a la realidad. O sea, en vez de que los hechos se ajustaran a lo que él decía, no, él iba cambiando de versión según las cosas que iban encontrando. Ahora decía que Kim había muerto por intoxicación de monóxido de carbono. Decía que había sido un accidente, que no se dio cuenta, pero que Kim se quedó encerrada en el submarino sin querer mientras él estaba en la cubierta. Decía que podía oír como Kim gritaba desde dentro, que él le explicó lo que tenía que hacer para apagar los motores, pero que no supo hacerlo y por la despresurización tardó como 15 minutos en abrir la escotilla y cuando consiguió entrar, Kim ya estaba muerta. Entonces intentó reanimarla y cuando vio que no podía hacerlo, se asustó otra vez porque pensó que nadie le iba a creer, así que dijo que se quedó dormido 2 horas al lado del cuerpo y decidió desmembrarla. Algo que ya sabía hacer porque había tenido que hacer amputaciones, meter los trozos en bolsas de plástico con tubos de metal y tirar todo al mar. Era la segunda vez que Peter cambiaba de versión y obviamente pues no le creyeron nada. Es más, los peritos que estudiaron el submarino pudieron confirmar que no hubo despresurización ni nada de eso. Además, vale, sí, pues un día aparecía el torso, otro día un brazo, era muy difícil estudiar esos restos, pero se veía claramente que no había intoxicación por monóxido de carbono. El 4 de octubre a Peter Madsen le pasó lo mismo que a Alfonso Basterra. Encontraron cosas en su ordenador bastante turbias, bastante incriminatorias. Encontraron unos 40 vídeos snuff, que por si no lo sabéis son vídeos reales que existen de verdad en los que básicamente pues y matan a alguien mientras lo graban. Pues en el ordenador de Peter encontraron unos 40 vídeos de ese estilo en los que hacían pues de todo a diferentes mujeres. Y algo que sirvió para sacar el tema de la premeditación en los juicios fue que encontraron que ese 10 de agosto, el día que había quedado con Kim, Peter buscó en Google un vídeo que se llamaba Chica de
agitada agonía. Y ojo a la tontería que dijo para defenderse, ¿eh? Dijo que él tenía en el ordenador y buscaba esos vídeos en internet porque le ayudaban a emocionarse y a llorar. También descubrieron que el día que quedó con Kim compró bridas, cuerdas, cuchillos, destornilladores, una sierra y un tubo. Todo lo que usó para inmovilizarla y y que dejó dentro del submarino. Sobre la autopsia acabaron diciendo que Kim estuvo un tiempo viva mientras Peter la torturaba con un cuchillo. De hecho, algo bastante común en este tipo de casos, practicó piquerismo, es decir, le clavó unas 10 veces el cuchillo en sus partes. Lo acusaban también de haberla violado, pero él decía que no, que lo que habían hecho fue consentido. En cuanto a la muerte, pues al final dijeron que pudo ser o por un corte en la garganta o por asfixia. La acusación no paraba de repetir que Peter era un mentiroso, que lo único que hacía era marear dando 1000 versiones diferentes y que era un psicópata. Y no les faltaba razón, porque ya os digo, el día que le dijo a Kim que sí, que estaba libre para una entrevista, compró los cuchillos y todo lo que usó con ella. En su ordenador encontraron 40 vídeos en los que se veían imágenes reales de personas haciendo lo que él hizo con Kim. Y sobre la psicopatía, en el estudio que el fiscal mandó a hacer, se confirmaba que Peter tenía rasgos narcisistas y psicopáticos. Ya os he dicho que este tío era el cofundador de Copenhagen Suborbitals, o sea que tenía compañeros de trabajo, personas con las que trabajaba y pasaban muchas horas al día, y que seguramente pues sabrían mucho de él. Y sí, decían que solía ir a fiestas fetichistas privadas y que le llamaban el sádico, pero que aún así era un tío de lo más normal y agradable del mundo y que realmente les costó asimilar que él estaba detrás de todo esto. Ojo, porque al fiscal se le ocurrió revisar casos antiguos y descubrieron el de Kazuko Toyonaga, una turista japonesa de 22 años que desapareció en la misma zona. De hecho, su torso, sus brazos, sus piernas, su cabeza aparecieron igual que en el caso de Kim por las costas de Copenhague. O sea, reabrieron el caso y todo porque estaban convencidos de que había sido Peter. Todo cuadraba, pero había un problema. Era un caso de 1986, o sea que Peter tenía 15 años. Al final, pues no pudieron demostrar nada y se quedó como estaba, se quedó sin culpable. Total, que durante los juicios el fiscal dijo que Peter era claramente un psicópata depravado que cumplió una fantasía con Kim en una trampa que tenía estudiada al detalle. Es más, en su casa encontraron su ropa interior, algo súper común en este tipo de casos. Ya sabéis que los asesinos se suelen llevar objetos de las víctimas o de las escenas del crimen para luego recordar lo que hicieron en casa. O bueno, a veces lo hacen simplemente pues como si fuese un trofeo por puro ego. Y con esto vais a flipar. A los juicios se presentaron 3 mujeres que se salvaron por los pelos de acabar como Kim. Una dijo que Peter le invitó y que insistió tanto que le pareció un poco extraño y dijo que no. Otra al final no fue porque el submarino le daba claustrofobia. Y la última estuvo a puntito porque habló durante varios días con él para ir, pero dice que al final la conversación pues le dio mal rollo y no quedaron. Es una pena que no tengamos esos mensajes, la verdad. Los juicios empezaron el 8 de marzo del 2018 y, obviamente, Peter decía que era inocente al 100%. Y claro, estaba el tema de los cambios de versión, pero es que él tenía justificación para todo. Ahora decía que había dado tantos rodeos al principio, fijaos qué buena persona fue, para proteger a los padres de Kim. O sea, dijo literalmente: sé que es una historia horrible, sabía que estaba muerta y no volvería. Mi único propósito era ahorrarle a los padres los detalles de lo sucedido. O sea, poco más si le tienen que dar las gracias y todo. Este fue uno de esos casos en los que se hizo justicia, porque el 25 de abril del 2018, Peter Madsen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por abuso sexual, homicidio premeditado y profanación de cadáver. Peter obviamente recurrió la sentencia, pero nada, cadena perpetua y punto. Igual que Josh Phillips, que os dejo el caso por aquí, que recurre todo el rato, pero siempre le dicen que no. Pero la cosa no acaba aquí. Os suena la hibristofilia, ¿no? Que es cuando alguien se siente atraído por una persona que ha cometido un crimen. Vale, pues Peter, ya estando en la cárcel, empezó una relación con una funcionaria de prisiones, pero es que cuando, lógicamente, la despidieron, empezó una relación con Jenny Kurpen, esta chica rusa que estáis viendo ahora mismo en la foto y que dice que la prensa lo ha demonizado y que nadie tiene que meterse en su vida privada. A ver, cada uno que diga y que haga lo que quiera, pero bueno. En septiembre de 2020, en un documental, Peter admitió por fin haber matado a Kim y un mes después se escapó de prisión, o sea, consiguió salir, se fugó, lo estáis viendo ahora mismo en las fotos, pero bueno, lo rodearon y lo detuvieron al de nada, a 500 metros. Y se nota que es inventor, porque se fabricó como una especie de pistola para amenazar a los guardias y salir corriendo. Vale, interrumpo un segundo el vídeo, lo tengo todo grabado ya, todo montado, listo para publicar en YouTube, pero es que he encontrado una cosa que tenéis que ver.
Os voy a poner un trozo de una entrevista que le hicieron a Peter Madsen en un reportaje que le grabaron 11 meses antes de hacer todo esto que os he comentado con Kim. Atentos a lo que dice sobre los psicópatas. You're aware of the fact, maybe, that psychopaths exist amongst us. Human predators that walks around and grabs people and use them and throw them out used and maybe stalk them afterwards and so on. There are human predators amongst us. And psychopathic people are often very charismatic. They are excellent speakers. They're convincing. They are having illusions of self-grandeur and have no regard for anyone else. And he will try really to punish those people who have been under his spell. He will try to punish them afterwards by stalking them, by talking badly about them, all these things. There is the possibility that you've simply come upon a human predator. And I wouldn't know. Because do the psychopaths know that he's a psychopath? Después de los juicios y las condenas, los padres de Kim crearon la asociación Kim Wall Memorial Fund, que estáis viendo en la página web ahora mismo. Es una asociación que se dedica a ayudar a mujeres periodistas a sacar adelante sus proyectos. Y este es el caso de Kim Wall, un caso que os quería traer porque en su día, pues seguramente muchas de estas cosas nos las contaron. Un caso de los más tristes y que seguro que os va a dejar pensando porque ya veis que pues, de un momento a otro podemos pasar de despedirnos de un familiar hasta la hora de cenar a tener que ir a una morgue a identificar su cadáver. Threatened by climate change. This is exactly the kind of stories I like to do, where I can combine underground, shoe-leather reporting with the foreign policy and hopefully carve out a space for myself in the male-dominated world that is foreign policy. Thank you.